Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, en el cual vamos a ver elevadores de estado sólido y fuentes conmutadas de la marca Finder. Para presentar el webinar del día de hoy, tenemos a la ingeniera Daniela Flores, la cual es directa de la marca y nos va a estar apoyando el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, Alan. Bueno, pues como comenta Alan, mi nombre es Daniela Flores, soy asesor técnico de Finder México, aquí en la zona occidente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre relevadores de estado sólido y fuentes conmutadas, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por la parte de relevadores de estado sólido. Por ahí en algún webinar anterior estuvimos platicando de los diferentes tipos de relevadores que encontramos en la industria y hablábamos de que existen relevadores electromecánicos, justamente mencioné los relevadores de estado sólido, platicaba de relevadores de sobrecarga, de protección térmica, etcétera, ¿va? El día de hoy vamos a platicar de unos relevadores que tenemos dentro del portafolio de soluciones de Finder, que son los relevadores de estado sólido. ¿Cuál es la diferencia con un relevador electromecánico? Bueno, no sé si, por ejemplo, ustedes tengan aplicaciones donde a lo mejor sus frecuencias de conmutación son muy rápidas. Si es así, a lo mejor puede ser que ustedes estén teniendo problemas con sus mecánicos, que se quedan pegados o que se están dañando muy rápidamente, ¿ok? En este tipo de aplicaciones normalmente tratamos de sugerir otro tipo de relevador. Bueno, primeramente, pues como su nombre lo dice, tienen componentes de estado sólido, componentes electrónicos. Están enfocados principalmente para aplicaciones de altas frecuencias de conmutación, como lo veíamos, por ejemplo, con la electroválvula que veíamos en la animación anterior. Otra de sus grandes ventajas es que tiene su vida virtualmente ilimitada. Al carecer de partes mecánicas, eh, no va a haber un desgaste como tal del equipo, ¿ok? No se producen arcos eléctricos, no sufre de rebotes y son completamente silenciosos. Los relés electromecánicos recordarán que si se les escucha cuando se enclavan, se escucha como pues sí, ese enclavamiento, ¿no? El clic, clic. Ahora, ¿qué hay que considerar al momento de seleccionar un relevador de estado sólido? Que estos manejan una entrada y una salida. Ahorita más adelante voy a explicar a qué me refiero con esto. Si tienen polaridad, el tipo de contacto es normalmente abierto y, por ejemplo, en el caso de los relevadores de Finder, nosotros nada más manejamos un solo contacto en nuestros relevadores, ¿va? No es como en los relevadores de estados sólidos, digo, perdón, en los relevadores electromecánicos, que podíamos manejar diferentes números de contactos en su salida. Aquí nada más manejamos uno. El calentamiento, al ser un equipo que tiene partes electrónicas, por sí solo genera calor y adicionalmente, sumado al calor del que se produce, puede afectar el funcionamiento óptimo del equipo. Entonces hay que considerar el tema de la temperatura. Ahora, recordarán que mencioné lo de la entrada y salida. A qué me refiero con esto? Bueno, en los relevadores electromecánicos, uso de palabras como la bobina o el tema de los contactos, em, pero nunca mencionamos justamente esto como de voltaje de entrada o voltaje de salida. Aquí, por ejemplo, en el tema del contacto, mencionamos un amperaje, ¿no? Una corriente que es la que puede conmutar el relevador y el voltaje de conmutación. Esto es, ¿a qué me refiero con el voltaje de conmutación? En los relés electromecánicos es como el voltaje al que se puede conectar la carga, ¿ok? Ahora, en los relés de estado sólido también tenemos pues digamos como una limitante en la salida. Dependiendo en qué voltaje se va a alimentar nuestra carga, va a ser la salida del relevador. Y con esto no quiere decir que el relevador nos vaya a entregar voltaje, sino que nada más es como considerar a qué voltaje va a estar conectada nuestra carga, porque internamente el relevador puede variar en sus componentes electrónicos, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos dos modelos, uno con terminación 9024 y otro con terminación 8240. Aquí podemos ver en las características que menciona, corriente de conmutación de 6 amperes, 24 volts de corriente directa. Esto quiere decir que en su contacto o en la salida de este relevador, la carga tendrá que estar conectada a 24 volts de corriente directa, aquí en estas terminales que vemos como 13 y 14, ¿ok? Y la corriente máxima de conmutación van a ser 6 amperes.
Ahora, el modelo que tiene la terminación 8240 tiene en su salida, o más bien puede conectar en su salida, cargas de hasta 240 volts en corriente alterna, ¿ok? Y conmutar una corriente máxima de 2 amperes, ¿vale? Entonces, por eso es que les hacía mención como de entrada y salida. La entrada, digamos que va a ser nuestra alimentación del circuito de control y la salida va a ser donde vamos a conectar pues nuestra carga, ¿ok? Ahora, ¿por qué les hago mención de que es importante considerar esto? O sea, qué entrada y qué salida vamos a tener. Porque internamente, les mencionaba, están construidos de diferente forma los relevadores. Si son para corriente directa, internamente tienen un transistor. Si son para corriente alterna, manejan un triac. Bien, aquí podemos ver el diagrama un poco más grande. Aquí tiene, por ejemplo, un triac. Ahora, en estos justamente relevadores que manejan corriente alterna, tienen adicionalmente otras dos divisiones, ¿no? Lo que es cruce por cero, lo que es cruce por cero y, ahorita me regreso un poquito a las gráficas, y lo que es conexión aleatoria. ¿A qué me refiero con cruce por cero? Cuando la tensión de control, lo que es nuestra alimentación de este relevador, nosotros alimentemos este relevador en la salida, lo que es la parte de la carga, al momento de que nosotros conectemos nuestro relevador, cuando este voltaje en alterna en la salida esté justo en el valor de cero, en ese momento se va a realizar esta conmutación, ¿ok? Es el momento en el que va a activar nuestra carga. En la conexión aleatoria, pues como su nombre lo dice, lo va a hacer en cualquier parte de nuestra onda, ¿ok? En cualquiera de sus valores. Al momento que nosotros mandemos esta señal de control, el relevador va a conectar y va a prender nuestra carga, ¿ok? Aquí vemos nuevamente lo que les mencionaba de la parte interna, de por qué considerar y sí tomar muy en cuenta si vamos a trabajar en nuestras cargas en corriente directa o en corriente alterna. Les digo, internamente, para corriente directa se maneja un transistor, un triac, ¿ok? Y adicionalmente, bueno, las entradas también están polarizadas. Ven características que había que tomar en cuenta, terminales, cuál es positivo, cuál es negativo. El relevador pueden ver que no tiene partes mecánicas que se desgasten. Por esta razón es que el relevador suele ser, o su vida útil del relé suele ser virtualmente ilimitada. Les digo, sí hay que considerar, esto no quiere decir que nunca se va a dañar el equipo. Hay que considerar ciertas situaciones, ciertos puntos en los que debe de trabajar el relevador para que precisamente su vida sea mucho más extensa. ¿Ok? Ahora, ya que platicábamos sobre los diferentes tipos de relevadores, que decíamos que si son para directa o son para alterna, y que aparte en los de alterna todavía hay una subdivisión, lo que es cruce por cero o conexión aleatoria. Bueno, ¿cuándo ocupar uno o cuándo utilizar otro? El cruce por cero normalmente lo trabajamos para la reducción de altos picos de corriente. Por ejemplo, para el tema de iluminación, por eso viene aquí la lamparita. Normalmente las lámparas al encendido sí suelen tener un consumo de corriente que puede ser varias veces su corriente nominal. Entonces, para ayudar a reducir estos picos de corriente, podemos utilizar relevadores de estado sólido en lugar de contactores para iluminación, por ejemplo. Y seguramente para una de las aplicaciones que más llegan a utilizarse son para los controles de temperatura. Todas estas industrias que manejan altas temperaturas, que tienen controladores como para hornos, manejan relevadores de estado sólido en cruce por cero. Ahora, les mencionaba, ahorita justo decía de los contactores para iluminación. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver una comparativa entre las características de un contactor de nosotros de Finder, específicamente para iluminación, contra un relevador de estado sólido. ¿Ok? Sus características, pueden ver físicamente, es muy parecido en la parte del el encapsulado. Y, por ejemplo, a lo mejor podemos ver que, sin embargo, para la parte de iluminación, dependiendo de la tecnología de la lámpara, va a ser la potencia de ese circuito que va a poder soportar.
Sin embargo, por ejemplo, vemos en los relevadores de estado sólido que a lo mejor nos indica que la salida en amperaje es un poquito menor. Sin embargo, el circuito de iluminación que puede soportar es mayor, ¿no? Vemos que puede soportar lámparas hasta en 1000 watts o en LED de hasta 800 watts. ¿Ok? Entonces, sí hay una diferencia. Nada más ahí, bueno, en el tema de iluminación es hacer un cálculo, considerar el tipo de carga que vamos a manejar también. Pero sí tiene bastantes ventajas el relé de estado sólido contra los equipos electromecánicos, ¿va? Les decía, principalmente, bueno, que a lo mejor sí soportan un poquito más en cuestión de potencia, la parte silenciosa y pues que su vida es virtualmente ilimitada. Ahora, tenemos el otro tipo de relevador de estado sólido, que son los que tienen colección aleatoria. Estos normalmente se trabajan para controles de motores y para el control de bobinas o de cargas inductivas, ¿ok? Esto, por ejemplo, principalmente a lo mejor para algún CCM o alguna aplicación, ¿no? Donde quieran controlar algún motor. Ahora, en Finder, ¿cuál es la gama de relevadores de estado sólido que tenemos? Bueno, manejamos relevadores muy pequeños. Algunos, por ejemplo, los ubicarán a lo mejor para la parte de relevadores de tipo CLEMA, las interfaces que manejamos. Pertenecen a la serie 34 y para estos, bueno, pues las cargas suelen ser más pequeñas, ¿no? Manejamos de 6 amperes con salidas en 24 volts, de 2 amperes con salidas en 240 de alterna y salidas en 100 miliamperes con voltaje de 48 volts de directa, ¿ok? Y para señales muy pequeñas, ¿vale? Y en este caso, estos relevadores únicamente cuentan con entradas en corriente directa, desde 5 hasta los 60 volts. Y, por ejemplo, físicamente, así es como lo vemos, ¿vale? Tenemos nuestra interfase de tipo CLEMA, ¿ok? Les digo, es un producto que la verdad es que se consume o se mueve bastante bien, sobre todo para quienes tienen aplicaciones como con sensores, hacia válvulas, o por ejemplo, si sus relevadores y sus PLCs no tienen salidas a transistor, por ejemplo, pueden utilizar interfaces de este tipo y de aquí ya, bueno, conectarlo hacia sus cargas, ¿no? Ya sean controladores de temperatura, ya sea electroválvulas o algún otro equipo que sea a lo mejor con altas frecuencias de conmutación y de esta manera pues ayudamos a que nuestro proceso funcione adecuadamente. Otra gama de relevadores de estado sólido que contamos, pero este ya es relés con mayor potencia, son de la serie 77. Estos relevadores ya pueden ir desde los 5 hasta los 55 amperes, dependiendo el tipo de instalación. En este caso, por ejemplo, estos relevadores son montaje directo en Rieldin. Les mencionaba, se manejan de 5 amperes, salidas de 230 volts, 15 amperes con salidas en corriente directa, 7 amperes con una salida de hasta 125 volts en corriente directa. ¿Ok? Y las entradas pues varían, pueden ser en alterna, pueden ser en directa. Ya ahí depende mucho de lo que ustedes o de las características que ustedes estén buscando. Una parte importante es mencionar que nuestros relevadores están certificados bajo UL, entonces si por ahí tienen proyectos que a lo mejor exportan a otros países, a Estados Unidos, tienen la seguridad de que los equipos están certificados. Estos relevadores de aquí ya son un poco más grandes, manejan corrientes más mayores de 15 o de 30 amperes con salidas en 230 volts o hasta 400 volts, ¿ok? Cuando tenemos cargas que van conectadas a 440, por ejemplo, podemos conectar o utilizar este tipo de relevadores. Estos relevadores podrán ver que en la parte de atrás incluyen ya su disipador de calor. Ahorita vamos a platicar por qué la importancia del disipador. También cabe mencionar que de estos relevadores manejamos algún modelo que pueden conectar ustedes como si fuera un contactor, ¿no? Terminales de entrada arriba y terminales de salida en la parte inferior. Y tenemos nuestros relevadores de estado sólido más grandes, que, bueno, incluso físicamente, pues digamos que es un poquito de lo más comercial. De este tipo de relevadores de estado sólido manejamos de 25 amperes, de 40 y de 50. ¿Vale? Con entradas en 24 de directa y alterna, o o entradas también en corriente alterna de 230 volts, ¿vale? Manejan obviamente un rango, ¿no? Sabemos que ese tipo de contactores o de relevadores
tienen rangos de alimentación y rangos de salida también, ¿vale? Ahora, hablando del disipador de calor que mencioné anteriormente, al inicio de la presentación yo hacía mención del tema de la temperatura, que era importante considerar que la temperatura sí afectaba a estos equipos, ¿vale? Cuando la temperatura incrementa en estos relevadores, sobre todo, lo que puede pasar es que no permita que conmuten la corriente para la que están diseñados, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el análisis para un relevador de 50 amperes, ¿ok? Si no tiene disipador de calor, cuando empieza a incrementar la temperatura, podemos ver, ¿no? Que aquí indica que 40 grados. Cuando sube más de 40 grados la temperatura y el relevador no tiene un disipador de calor, entonces la corriente que conmute va a empezar a disminuir, ¿ok? Y por ejemplo, si lo utilizamos sin disipador de calor, perdón, lo anterior era con disipador de calor. Ya con disipador de calor, si aumenta excesivamente la temperatura, va a empezar a disminuir la corriente. Ahora, si de plano no utilizamos el relé con disipador de calor, la corriente con la que para la que está diseñada realmente no va a ser su totalidad, no van a ser los 50 amperes, ¿no? Pueden ser 10, 15 amperes lo que realmente va a conmutar, y conforme vaya aumentando la temperatura, menor va a ser la corriente, ¿ok? Entonces, ¿por qué les menciono? ¿Por qué es importante? Bueno, justamente por esto, ¿ok? O sea, el equipo en sí genera calor, más el calor o esta potencia que van a disipar el resto de los equipos que se encuentran dentro del tablero. Entonces, hay que considerar que esto va a afectar al relé, ¿vale? ¿Cómo solucionamos esta parte? Bueno, en Finder manejamos disipadores de calor. Actualmente solo contamos con disipador de calor para el modelo de 25 amperes, ¿ok? De los últimos relés que vi, de hecho pueden ver que vienen sus perforaciones donde se instala el relevador. En el catálogo, de hecho, vienen las instrucciones, hay que utilizar por ahí un pegamento especial a este disipador y bueno, por aquí pues debe de estar pasando aire a través de estas ondas, va a empezar actualmente no contamos con un disipador para los relevadores más grandes, sin embargo, espero que, bueno, pues a futuro podamos contar con él, ¿va? Aquí viene el modelo. Y les digo, bueno, este nada más es exclusivamente para el de 25 amperes. Ahora, cabe mencionar que para el tema de los relevadores de estado sólido, el próximo año va a ser bastante interesante. Por ahí traemos algunas novedades en los relés de estado sólido. Pues espero en unos meses poderles hacer ya la presentación oficial, pero la verdad es que va a ser un año bastante interesante con muchas novedades en esta serie. Ok, y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de las fuentes de alimentación. ¿Para qué utilizamos normalmente las fuentes de alimentación? Bueno, por ahí pasa de que en la industria tenemos cargas en 24 volts o en 12 volts de corriente directa y a lo mejor nuestra toma principal, nuestra alimentación principal del tablero suele ser en corriente alterna. Entonces, no podemos conectar nuestras cargas de corriente directa porque se dañarían, ¿ok? Entonces, bueno, para eso necesitamos una fuente de alimentación. Básicamente, la fuente de alimentación lo que hace es convertir esta corriente alterna en corriente directa para que podamos conectar nuestros equipos, ¿ok? Sin dañarlos. Nuestras fuentes de alimentación pertenecen a la serie 78 y contamos con una gama bastante amplia. Las salidas, interpretadas en watts, manejamos desde los 12 hasta los 240 watts. Esto quiere decir que manejamos desde los 0.5 hasta los 10 amperes de la alimentación, 4 volts en corriente directa. Tienen una protección en la entrada, tienen un fusible reemplazable. Esto lo cuentan solo algunos modelos. El fusible se encuentra en la parte inferior, como podemos ver, trae como un pequeño compartimento donde vienen los fusibles. Tienen protección térmica, tienen protección contra cortocircuito o hiccup. ¿Ok? Nuestras fuentes todas son montaje en riel. Y bueno, en la parte del modo hiccup que les mencionaba, ¿no? La parte de este modo hiccup, ¿a qué hace referencia?
Si nuestro circuito llegase a tener circuito, nuestra fuente se va a autoproteger. Aquí, por ejemplo, recarga, la fuente se va a apagar, ¿ok? Y esto va a estar haciéndolo eh, periódicamente, hablo de que es en cuestión de segundos, va a estar encendiéndose y apagándose. Si esto va a pasar si la sobrecarga, la falla, continúa, se va a volver a apagar. En 10, 15 segundos se vuelve a prender, una te corrija, que continúe funcionando todo normalmente, la fuente va a continuar trabajando sin problema. ¿Okay? Y bueno, ahora como les mencionaba, bueno, manejamos una gama bastante amplia. Nuestra fuente de 12 watts puede ser de 0.5 o de 1 ampere, dependiendo la salida, ya sea de 24 o de 12 volts en corriente directa. La de 36 watts, pues 5 con salidas en 24 volts. La de 50 tiene su salida en 12 volts. La de 60 watts tiene su salida en 24 volts. Y de ahí tenemos las fuentes más grandes, que son la 781B, 781D y 7812, de 4.5, 5.4 y 10 amperes respectivamente. Estas únicamente las manejamos en 24 volts en su salida. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, las dos más grandes, la de 5.4 y la de 10 amperes, tienen un contacto auxiliar, normalmente abierto, para que en caso de que ocurra alguna falla, ya sea de alimentación, de algún cortocircuito o alguna falla térmica, el contacto se va a cerrar y esto le sirve como una retroalimentación en alguna pantalla o en alguna luz piloto que tenga por ahí que les indique que están teniendo un problema con su fuente. ¿Ok? Todas nuestras fuentes se pueden regular en su salida, ya sea de 12 a 14 volts o de 24 a 28 volts. ¿Ok? Y estas sí cuentan con el fusible reemplazable, trae de repuesto. ¿Okay? Dobles para circuitos redundantes o bien cuando requieren que las fuentes trabajen en serie o en paralelo, ¿no? Cuando buscamos incrementar ya sea voltaje o sea corriente, ¿ok? Y bueno, ¿qué aplicaciones tienen las fuentes de alimentación? Por ejemplo, en la parte de control y automatización, en la parte de sistemas de control y medida, ¿no? Para alimentación de equipos en 24, por ejemplo, no sé, PLCs, la parte de relevadores, sensores, algunas válvulas, etcétera. ¿Va? Y también para sistemas de iluminación que se conectan o se alimentan a 24 volts, ¿no? Por ahí manejan algunos equipos especiales, algún driver o algo por el estilo, que bueno, ustedes lo pueden conectar con nuestras fuentes y de esta manera tener la alimentación en 24 volts. Y bueno, ¿cómo calcular una fuente de alimentación, ¿no? Porque luego por ahí está como un poquito la duda, ¿no? Sobre todo porque normalmente las fuentes de alimentación nosotros las vamos a seleccionar no solo con base a la al voltaje, sino también a la carga que van a soportar estas fuentes. Entonces, bueno, aquí en el ejercicio nos dice que tenemos 100 relevadores de la serie 5534. Esta serie de relevadores, de estos relevadores de 14 pines, y va a ser un relevador que va a estar alimentado a 24 volts en corriente directa. ¿Okay? Entonces nos pide elegir una fuente de alimentación ahora sí que valga la redundancia, para alimentar estas 100 bobinas, ¿no? Estos 100 relevadores y aparte un 10% de colchoncito para cualquier falla que pudiera haber, alguna sobrecarga que pudiera existir, tener este 10%, ¿no? Que indica la norma. Entonces, bueno, nos vamos y consultamos nuestras fichas técnicas de nuestro relevador y nos dice que el relevador de esta serie es 55 a 20, va a tener un consumo, aquí en la última columna donde dice nominal absorbida, es la corriente que va a estar consumiendo cada relevador. ¿Okay? Entonces nos dice que cada relevador va a consumir 40 miliamperes, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí nada más es hacer algunos cálculos. Vamos a multiplicar estos 40 miliamperes por las 100 bobinas, por los 100 relevadores, y nos
da un total de 4.000 miliamperes, que esto, bueno, convertido a amperes son 4 amperes, ¿ok? Entonces vamos a buscar una fuente, bueno, más el 10% que les mencionaba, ¿no? Nos da un 4.4 amperes. Entonces tenemos que buscar una fuente que soporte nuestra fuente 781B, que como veíamos anteriormente es de 4.5 amperes. O de 110 watts, poder alimentar todo nuestro circuito. ¿Ok? Básicamente así es como se calcula o se calculan todas las fuentes de alimentación. Se suman todas las cargas, ¿no? Que se vayan a conectar, les digo, ya sean sensores, se considera el colchoncito, el spark que les digo, que es más o menos como del 10%, y de esta manera obtenemos la, la potencia o la corriente total que va a consumir nuestro circuito y tenemos nuestra fuente de alimentación. ¿Ok? Y bueno, de mi parte sería todo. Y por lo mientras les voy a poner el video del siguiente webinar que vamos a tener con Acotron. ¿Buscas relevadores de potencia, de control o de estado sólido? Además de interruptores para circuitos que sean de calidad y confiables, en este próximo webinar conocerás los productos de la marca NTE que tenemos para ti aquí en Acotron. Te invitamos el próximo día jueves 21 de diciembre a las 9:15 horas a que te unas a la transmisión y aprendas sobre nuestros productos NTE que tenemos. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias, Daniela. Nos vemos.